Y voy a leer en favor de todos ustedes esta que es la palabra de Dios. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y le pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Amén. Puede tomar asiento. El legalismo ha afectado a la vida cristiana en muchos aspectos. Se ha pensado incluso que la alegría y la sonrisa no son parte de la vida de fe. Algunos hermanos consideran, como dijo una vez Charles Spurgeon, el predicador inglés, bautista inglés, debería de haber un 12º mandamiento, y ese 12º mandamiento debería de ser tener caras largas en el día domingo. Se dice una vez que Charles Spurgeon, precisamente hablando del tema de la risa, estaba compartiendo con un amigo en una tarde de conversación y de muchas bromas, obviamente bromas sanas, pero riendo con mucha libertad, con mucha gracia. Y al final lo que hace Charles Spurgeon es proponer orar junto a su compañero o a su amigo de tarde, y en esa oración lo que hace es agradecer a Dios por el don del gozo compartido, por el don de la sonrisa, de poder reír. Y se dice que parte de su oración fue esta, abro comillas: Señor, gracias por permitirnos reír, gracias por el descanso que trae a nuestras almas y por el compañerismo que fortalece nuestros corazones. El legalismo diría: eso es total impiedad. El 12º mandamiento debería haber es más bien caras largas, caras tristes, caras acongojadas, porque eso es sinónimo de piedad. Sonrisa es sinónimo de pecado, tristeza y angustia es sinónimo de piedad. Por otro lado, Jonathan Edwards, considerado una de las mentes más influyentes en el intelectualismo norteamericano y también el precursor del gran avivamiento en Estados Unidos, conocido como el Gran Despertar en 1730, a pesar de que él tenía un aspecto, entre comillas, frívolo, era una persona de aspecto serio, de mirada profunda, de alguien que parecía nunca mostrar mucha espontaneidad o mucho carismatismo, en su obra de los afectos religiosos dice lo siguiente: la felicidad de la criatura consiste en el gozo de Dios, en la cual también Dios es magnificado y exaltado. En otras palabras, lo que está diciendo Jonathan Edwards en su gran obra de los afectos religiosos es lo siguiente: la alegría en el corazón del cristiano hace parte de la alabanza a Dios. Dios se exalta en la alegría y el gozo del cristiano. Ahora, lejos entonces de lo que muchos piensan acerca de vivir el Evangelio, la vida en el Evangelio no conlleva una vida amargada, triste, apagada, y no implica dejar de sonreír o de disfrutar de las cosas lícitas que la libertad del Evangelio nos ha dado por la obra de Cristo. Pero tristemente muchos influenciados en el día de hoy por el legalismo consideran que hasta reír es pecado, que hasta tener una sonrisa en el rostro es pecado. Ahora, el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 5 precisamente ha de mostrarnos que el Evangelio que Él predica lo que hace es traer no angustia,
no tristeza, no desesperación y aflicción, sino gozo y alegría. Y el mensaje del Evangelio de Jesús contrasta, o más bien, más que contrastar, choca con el tradicionalismo y legalismo fariseo. Son incompatibles. Aquella piedad que el fariseísmo venía pregonando era una piedad de actos externos, de fríos actos externos, donde la persona se encargaba de hacer ciertas cosas y como hacía estas cosas que se veían de manera pública, entonces esa persona era una piadosa. Y el Señor Jesucristo va a romper el molde del fariseísmo, del legalismo fariseo. El Señor Jesucristo va a mostrar que en realidad el Evangelio lo que trae es alegría al corazón del que lo cree y trae libertad. Cristo le enseñará a estos hombres fariseos y también a los discípulos de Juan que las buenas nuevas del Evangelio no eran acordes al tradicionalismo y al legalismo fariseo, que no eran acorde a la vez estos de las Escrituras. No compaginan. Y lo que ellos consideraban como algo novedoso, que era el mensaje de Jesús, en realidad era algo muy incompatible con la verdadera fe en Dios. Lo que va a mostrar el Señor Jesucristo es que el mensaje del Evangelio, el Evangelio de Jesús, rompe, escuchen bien esto, rompe el legalismo fariseo. Así como el remiendo de un vestido nuevo rompe el hoyo de un vestido viejo, y así como el vino nuevo rompe el odre viejo, así el Evangelio de Jesús rompe con el tradicionalismo y el legalismo fariseo. Y ese es el título de nuestra enseñanza en el día de hoy. El Evangelio de Jesús rompe el legalismo fariseo. El Evangelio de Jesús rompe el legalismo fariseo. Lo primero que vamos a observar es la pregunta sobre el Evangelio de Jesús. Hay una pregunta sobre lo que Él enseña, una pregunta sobre su doctrina. Miren el versículo 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Aquí tenemos entonces una pregunta que Lucas nos dice que la hacen los fariseos. Mateo, si usted lo observa en el texto paralelo, allí en Mateo capítulo 9, versículo 14, nos dice que fueron los discípulos de Juan el Bautista los que le preguntaron al Señor Jesucristo. Pero si usted va al texto paralelo de Marcos capítulo 2, versículo 18, se va a dar cuenta que Marcos dice que tanto Lucas como Mateo tienen razón. Fueron ambos grupos los que le hacen la misma pregunta al Señor Jesucristo. Tanto los discípulos de Juan el Bautista como los fariseos o sus discípulos. Ahora, el asunto de la pregunta es: Jesús, los fariseos, los discípulos de Juan el Bautista ayunan, y tus discípulos los vemos en un banquete preparado por un publicano, pecador, gentil, comiendo y bebiendo. Ahora quiero que reflexionemos en algo muy interesante. Tenemos una misma pregunta, pero de dos grupos diferentes. Vamos a mirar cada grupo. Los de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista señaló a Jesús como el Salvador. Ya él lo ha hecho. Él ya señaló y mostró que Jesús es el Mesías, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera que dos de sus discípulos, recuerden, Pedro y Juan, que creemos que es Juan, el evangelista, le siguieron. En Juan capítulo 2 usted lo puede observar. Cuando Juan el Bautista le señala a Jesús, ellos lo que hacen es que dejan a Juan el Bautista, dejan de seguir a Juan el Bautista y siguen entonces a Jesucristo. Ahora, es más, ya se ha dado un asunto entre los discípulos de Juan el Bautista y el mismo Señor Jesucristo y sus discípulos. Resulta que Juan también nos relata, el Evangelio de Juan, que una vez estaban los discípulos de Juan el Bautista observando que pareciera ser que todo el mundo venía para ser bautizado por los discípulos de Jesús.
Así que viene la queja de los discípulos de Juan el Bautista y le dicen, mira que este bautiza, todo el mundo viene a ser bautizado por él. Y lo que pasa es que la respuesta de Juan el Bautista es todavía más ratificadora de lo que él ya les ha dicho. Él les dice, yo soy el amigo del esposo. En unas bodas, el personaje más importante es el esposo, no sus amigos. Así que yo soy el amigo del novio. Yo no soy el Mesías, ya se los he dicho. Yo solamente soy ese amigo del novio. Soy el precursor, soy el heraldo que viene allanando el camino, que viene anunciando, preparen sus corazones porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el Mesías ya está aquí. Así que Juan el Bautista ya les ha dicho, mis queridos discípulos, es necesario que yo mengüe. Mi ministerio debe morir. Más bien Jesús debe crecer. Su ministerio debe crecer. Mi gozo ya está cumplido. Podemos entonces, con este aspecto, entender que el grupo de los discípulos de Juan el Bautista, aunque hacen la misma pregunta de los fariseos, tienen más bien una intención y un motivo diferente a la de estos otros, y es más bien una satisfacción de su curiosidad y aprender un poco más sobre los misterios del reino. Ya su maestro les había dicho, Él es el Mesías, pero ellos tienen curiosidad de entender ¿por qué sus discípulos no ayunan? Si nosotros sí lo hacemos. Muy bien, pero podemos decir entonces que la intención y la motivación era esa, satisfacer su curiosidad. Ahora vamos al otro grupo, los fariseos. Y tenemos a los fariseos con una motivación y intención totalmente distinta. Su motivación y su intención es crítica. Es cuestionamiento, es un interés por deslegitimar a Jesús como un rabino. Por supuesto, aquí vamos a descubrir su estrategia, eso lo vemos allí. Miren esto, si ellos deslegitiman la doctrina y la enseñanza, el mensaje de Jesús, entonces Jesús no es un maestro, Él no es un rabino, sino que es un ignorante. Es un precursor y un líder de violar la ley de Moisés. No es un maestro. Y si no es un maestro, él es un falso profeta. Y si es un falso profeta, entonces no es el Cristo. No es el Mesías. El ataque es directamente al mensaje de Cristo. Si atacan su mensaje, atacan su investidura como maestro. Si atacan su investidura como maestro, no es un verdadero profeta, y si no es un verdadero profeta, pues tampoco es el Mesías. Así que notamos, la motivación y la intención de los fariseos era una intención perversa, atacar al Hijo de Dios. Era perversa, era mala. Ahora yo creo que tenemos algo que meditar de manera práctica, y es que todos podemos tener preguntas sobre el Evangelio. Además, todos debemos tener preguntas sobre el Evangelio, pero no necesariamente las motivaciones y las intenciones de las preguntas son las mismas, y no necesariamente son adecuadas, o más bien son inadecuadas. Y esto lo digo porque en ocasiones tenemos a ministros y pastores que guían a las ovejas con integridad, con humildad, con amor, con total fidelidad a la palabra de Dios, pero reciben críticas y cuestionamientos, no por mera curiosidad como los discípulos de Juan el Bautista, sino por crítica y mala intención. A lo que quiero llegar es, mis hermanos y amigos, en este paréntesis práctico es necesario que preguntemos, es necesario que cuestionemos, pero cuidado con la intención y la motivación de tu corazón. Porque nosotros no nos damos cuenta, pero el que conoce los corazones, sí. Él sí se da cuenta
cuál es la intención y la motivación de tu corazón. Ahora, ¿cuál es la pregunta entonces? Dos grupos con diferentes intenciones, aunque hacen la misma pregunta. Pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué no ayunan? ¿Por qué ellos no ayunan? Y ya hemos hablado acerca del ayuno en el Sermón del Monte. El ayuno es un acto de piedad, es un acto de adoración ordenado por Dios. La pregunta se concentra entonces en que tanto los discípulos de Juan el Bautista como los fariseos practican el ayuno muchas veces acompañado de muchas oraciones. Eso es lo que dice Lucas. Es el cuestionamiento. Pero entonces los discípulos de Cristo no. Ahora debemos de repasar lo que es el ayuno. El ayuno es abstención total o parcial de ingerir o comer alimentos. Recuerden que no es siempre total, puede ser parcial, como fue el ayuno de Daniel. Y lo que busca el ayuno, según lo que mandaba la misma ley de Dios en Levítico capítulo 16, 29, 31, era que el pueblo de Dios tuviera un acto de aflicción. El adjetivo que acompañaba al ayuno era afligiréis, o la orden que acompañaba al ayuno era afligiréis vuestras almas. Ese es el acto del ayuno. Es un acto de aflicción del alma, de humillación personal. Es una señal de dolor. Es una señal de arrepentimiento por los pecados cometidos delante de Dios en contra de su pacto. El ayuno es abstención, es abstenerme, es abnegarme a mis deseos naturales e incluso a mis deseos lícitos de comer y alimentarme. El ayuno también es debilidad, porque cuando dejo de comer, pues todas mis energías no están allí. También es un acto y señal de fragilidad, porque cuando mi cuerpo no tiene los nutrientes o los alimentos necesarios, entonces todo mi ser se resiente. Por eso el ayuno tuvo una connotación también de mucha aflicción, de luto y de gran tristeza. Y llegó a acompañarse, y ya lo había explicado en el Sermón del Monte, con lo que era el famoso cilicio y ceniza. Era un acto de duelo. Ahora, con el paso del tiempo, a pesar de que la ley de Dios había dicho que era una sola vez al año, en el día de la expiación, para lo que ya sabemos, un acto de arrepentimiento, de dolor por el pecado, con los sacerdotes, en Zacarías nos muestra que los sacerdotes empezaron a establecer ayunos periódicos y se llevaban al menos 4 ayunos al año. 4 ayunos al año. Ahora, los discípulos de Juan el Bautista celebraban también muchos ayunos y oraciones, al igual que los fariseos. Pero en el caso de los fariseos tenemos algo. Los fariseos fueron los que estipularon incluso hasta 2 ayunos por semana. 2 ayunos por semana. ¿Qué mandaba la ley? 1. Pero fue progresando a 4 y luego a 2 por semana. Estamos teniendo al menos unas 150, 130 veces de ayuno en un año. Claro, si Dios manda 1 y nosotros hacemos 100, hay más piedad. Hay más piedad. Ahora, Juan el Bautista, aquí quiero aclarar algo que ya he venido aclarando. La intención y la motivación de los discípulos de Juan eran diferentes. Y hay que revisar la actitud de Juan frente al ayuno. Porque Juan no era un legalista. Juan el Bautista no era un legalista, no era alguien que seguía a los fariseos. Es más, fue alguien que denunció a los fariseos. Juan el Bautista en sí era el profeta del arrepentimiento. Recuerden que Juan es el último de los profetas. Y Juan es el más grande de los profetas. Y él lo que hacía, no solo con su mensaje, sino con su apariencia, era advertir la necesidad de arrepentimiento y de fe en el reino de los cielos. El reino de los cielos ya había llegado. Juan era la muestra en su vida de su propia predicación. Si ustedes quieren ver a un gran predicador después del Señor Jesucristo que aplicaba hasta en su vida y su apariencia lo que predicaba, ese era Juan el Bautista. Juan el Bautista mostraba lo que él predicaba. El ministerio era el del arrepentimiento. Su forma de vestir,
su forma de hablar, sus actos de piedad. Por eso Juan enseñaba la necesidad de orar, de ayunar, porque era el tiempo de prepararse. ¿Para quién? Para el Mesías. Así que sus discípulos pues copiaban a su maestro. Sus discípulos también mostraban austeridad, oraban constantemente y ayunaban. Pero los de Jesús estaban en un banquete. Los de Cristo estaban en un banquete. Por el otro lado, los fariseos habían establecido, ya les he dicho, varias tradiciones. Además de la ley, no era un solo ayuno, sino que también eran 2 ayunos por semana. Pero adicional a esto, empezaron a establecer otros ritos y costumbres que ellos decían que Dios había mandado, cuando en realidad no estaban en la ley de Dios. Entre estos ritos teníamos el hecho de lavarse las manos, que no era solo por higiene. Antes de comer debían lavarse las manos y no era por higiene. Estamos hablando de un acto ceremonial religioso. Ellos pensaban que la persona que comía sin lavarse las manos estaba en inmundicia religiosa delante de Dios. Era impuro. Estas eran las costumbres que empezaron a aplicar los fariseos. Este es el legalismo. También incluían el hecho de purificar con agua todos los utensilios. Usted tenía que tener mucha agua, ¿recuerdan las bodas de Canaán? Tinajas de agua para poder limpiar todos los utensilios. El tema no era higiene. El tema era que si usted no lo hacía, estaba siendo impío. Estaba desobedeciendo la ley de Dios. Así que ellos condenaban a los que no seguían sus costumbres. Los miraban y decían, estos son pecadores. Por eso la pregunta es, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Pero la verdadera pregunta es, ¿cuál es el tipo de mensaje que tú, Jesús, estás enseñando que no sigue nuestras tradiciones? ¿Qué es ese mensaje tan falso, que es herético, que va contra la ley de Moisés? ¿Entienden allí? Hay una pregunta intrínseca. Parece que la excusa es el ayuno, pero la verdadera pregunta es, ¿cuál es tu doctrina? Porque si tu doctrina es falsa, tú eres falso y tú no eres el Mesías. Allí tenemos entonces la pregunta sobre el Evangelio de Jesús. Ahora vamos a ver la respuesta. Pero la respuesta es la respuesta del gozo, de la alegría del Evangelio de Jesús. El Evangelio de Cristo tiene un núcleo hermoso y es el gozo y la alegría de los que creen en Él y le siguen. Miren la respuesta, versículo 34 al 35. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días, ayunarán. Aquí el análisis que nos lleva a tener el Señor Jesucristo es cuál es el momento adecuado y cuál es la motivación para ayunar. El Señor Jesucristo no vino a quebrantar la ley moral de Dios, ni la ley ceremonial la vino a pasar por un lado. Él la cumple. Él cumple con toda la ley ceremonial. Y por eso nosotros no estamos atados a la ley ceremonial, pero estamos atados a la ley moral, porque la ley moral es el camino por el cual glorificamos a Dios. Cristo cumple con toda la ley, pero Cristo le da entendimiento a la ley. El asunto no es hacer lo que Dios manda por hacerlo, sino tener conciencia de por qué y para qué lo hacemos. Así que descartamos que el Señor Jesucristo prohibiera ayunar. Eso lo tenemos que descartar en primera instancia. O que Él no mandara ayunar. Porque Él ya nos explicó en el Sermón del Monte cómo es la manera adecuada, cuál es la forma en la cual debemos ayunar. Sin hipocresía, sin buscar el aplauso de las personas, sin mostrar apariencia, sin vanagloria. El propósito del ayuno es no buscar la alabanza de los hombres, sino alabar a Dios. Es la piedad que se traduce en una vida de oración. La palabra piedad traduce eso, una vida de adoración a Dios.
Así que el ayuno debía hacerse en lo secreto, porque tu Padre, que está en lo secreto, que sabe lo que haces en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Esa es la manera en que el Señor Jesucristo nos muestra cómo debemos de hacer el ayuno. Así que Él no está prohibiendo el ayuno. Además, el Señor Jesucristo ayunó 40 días en el desierto. Fue tentado y ayunó. Y hay textos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, mientras duró su vida en la tierra, durante los 3 años de ministerio, que parece que infirieran o que nos dieran al menos una razón de que Él ayunaba. ¿Recuerdan en Samaria? Él dice que su comida es que hacer la obra que el Padre le ha mandado hacer. Y por otra circunstancia podemos entender que incluso en la oración de Getsemaní, el Señor Jesucristo estaba en un acto de ayuno, porque estaba en una suma tristeza. E incluso cuando sus discípulos no pudieron expulsar al demonio del hijo lunático de un hombre, lo que les dice el Señor Jesucristo, este tipo de género sale o es expulsado solo con ayuno y oración. Así que el Señor Jesucristo jamás prohíbe ni la oración ni prohíbe el ayuno. Aquí lo que el Señor Jesucristo le quería dar a entender a ellos con su respuesta es que no era el momento para ayunar. No era el momento para ayunar. Otra vez apela a la conciencia de lo que hacemos para Dios. Miren, mi hermano, la adoración a Dios no debe ser mecánica. Jamás debe ser mecánica. Usted no debe arrodillarse allí y mecánicamente decir: Señor, te doy gracias por este día, gracias por la vida que me has dado, gracias por mis hijos, gracias porque pude abrir mis ojos, despertar y respirar. Amén. Sales y te vas. Lees tu Biblia y di: bueno, he leído Génesis 1, capítulo 1, leo todo el capítulo y ya, me fui, cumplí. Ok, es día de la iglesia. Bueno, ya saben, nos levantamos mañana temprano. No se preocupen, la piscina después en la tarde. Vamos en la mañana, estamos allá, cantamos por cantar. Ni siquiera medito. Sí, los himnos son bonitos, pero cantemos. Hay que cantar, hay que adorar a Dios. Escuchemos la palabra, y más si están los dos micos, yo tengo 2 micos en el cerebro, que están mirándose el uno al otro diciendo: ¿qué estamos haciendo acá? No sé qué estamos haciendo, simplemente disfruta y sonríe. Y allí te quedas en modo stand-by, en modo hibernación, como un computador suspendido, y dices: estoy adorando a Dios. Cristo dice: la adoración no es mecánica, es consciente, es orgánica. Así que no es ayunar por ayunar. Hay un momento adecuado para ayunar. Y miren el ejemplo que da. Cuando hay bodas, no hay luto. Al contrario, ¿qué hay en las fiestas de las bodas? Hay felicidad. Por supuesto, parece que la abuela y la mamá del novio estuvieran de luto porque están llorando de alegría. Pero es un tiempo de gozo. Los invitados todos están en ese ambiente de alegría. Y es muy revelador aquí la forma en que Cristo muestra su divinidad y su título como hijo de hombre por la relación pactual que usa él de ejemplo entre esposo y esposa. Miren, Dios en el Antiguo Testamento tenía una relación pactual con Israel, el pueblo de Israel. Y por eso la relación se traduce en una relación de esposo y esposa. Dios o Jehová era para Israel nacional como su esposo. Y por eso el pueblo de Israel, la nación de Israel, era como su esposa. Cuando Israel cometía idolatría, estaba quebrantando el pacto con su esposo. Era una fornicaria, estaba haciéndole infiel a su esposo. Y esta relación pactual de esposo y esposa es la que Cristo se atribuye a él. Vaya conmigo a Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65, versículo 2. Mire lo que dice el profeta Isaías. Extendí mis manos, Isaías 62, versículo 5. Dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios
tuyo. Dios le está hablando a Israel, le está hablando a Judá y le está diciendo, así como el novio y la novia se alegran de su relación pactual, tú también te alegrarás en tu relación conmigo. Relación de pacto. ¿Encuentran allí? Vamos a afirmar más esto más adelante en Jeremías capítulo 2, versículo 2. Miren lo que dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Noten aquí dos adjetivos: fidelidad y amor. Fidelidad y amor en una relación de desposorios, en una relación de novios, en una relación de esposos. Pero Oseas lo va a reafirmar mucho más. Vaya conmigo a Oseas capítulo 2. Recuerden que les había dejado una tarea de leer el libro de Oseas. Oseas capítulo 2, versículo 2 dice: contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. O sea, le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes eran la esposa de Dios y no se han comportado como la esposa de Dios. Versículo 20. Miren la misericordia de Dios hacia la esposa arrepentida. Israel había sido infiel, ¿cierto? Pero miren la misericordia de Dios hacia la esposa arrepentida. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Relación pactual. Dios e Israel. Relación pactual en virtud del pacto del matrimonio, ¿cierto? ¿Y quién se está atribuyendo el título de novio? Jesús. Él está diciendo, yo soy Dios. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que Jesús es el esposo, o es el novio de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23. Este es el discipulado básico de todo esposo. Si usted, mi querido hermano, quiere ser un buen esposo, estúdiese la carta de Efesios y aplique Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Y en resumidas cuentas se nos pone la vara muy bajita. Se nos dice, debemos de ser como Cristo con su iglesia. El marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Cristo tiene una relación pactual de matrimonio con la iglesia. Y permítame este paréntesis. Desposorio se refiere a una relación de pacto, compromiso antes del matrimonio. Cristo en estos momentos técnicamente es el novio de la iglesia. Cristo no se atribuye más derechos sobre la iglesia sino hasta que la traiga delante del Padre en las bodas del Cordero. Así que Cristo guarda la virginidad de la iglesia, la preserva y la respeta hasta el momento en que parte con ella. Y esto es un mensaje para las jovencitas. Un esposo es aquel que da su vida por ti. Y el que te respetará hasta antes de llegar a la celebración del pacto matrimonial. Porque Cristo amó así a su iglesia. La relación pactual. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, le dice a la iglesia de los Corintios: porque os celo con celo no mío, ustedes no son mi esposa, sino celo de ¿quién? De Dios, pues os he despojado con un solo esposo, les he mostrado su compromiso y su pacto con un solo esposo. ¿Quién? Para presentaros como una virgen pura, ¿a quién? A Cristo. Relación de pacto. Así que Cristo entonces trae a colación esto, se atribuye el título de novio. Y resulta que sus discípulos son los hijos
nupciales. Esto es un hebraísmo, es una expresión, un título que se le daba en hebreo a los amigos del novio. Recuerden que la boda era donde el novio salía, sus amigos lo acompañaban, se iban a donde estaba la casa de la novia, la recogían y luego se iban a la casa nupcial y allí entonces celebraban en intimidad el pacto matrimonial y después de consumado el matrimonio había fiesta y alegría. ¿Por qué? Porque llegaron el tiempo de las bodas. Se extendía al menos unos 6 días las fiestas de las bodas. Esto muestra la importancia de las bodas. Ahora, imagínense los invitados con el 12º mandamiento, caras largas. ¿De verdad el novio se siente honrado por tener un invitado que hizo maestría con Olafo el Amargado y está allí con una cara larga, triste? ¿Es tiempo de tristeza? No. Cuando está el novio, cuando está la fiesta de las bodas, es tiempo de alegría. ¿Y quién estaba allí con los discípulos? El novio. No es momento de tristeza, sino de alegría. Es tiempo de alegría. Juan el Bautista ya había hablado así a sus discípulos. Él les había dicho: yo soy el amigo del novio. El novio es Jesús y yo me alegro porque Jesús esté aquí. Yo me alegro como el amigo del novio. Pero ahora quiero hacer una claridad. El énfasis del ejemplo que está dando Cristo, la ilustración, no es ni siquiera el banquete de las bodas. No es la alegría por las bodas. Es la alegría por la presencia del novio. Noten eso. La alegría es por la presencia del novio. Cristo está diciendo, ellos deben de estar alegres y mostrar su alegría porque yo, el novio, personalmente estoy con ellos. ¿Por qué han de estar tristes? Mientras Jesús esté con sus discípulos, ellos sienten seguridad, confianza, tranquilidad, paz, alegría. E incluso los apóstoles serían reprendidos por no ser conscientes de la presencia personal de Cristo con ellos. ¿Recuerdan? Poca fe. Están allí en una tormenta y están abnegados ya haciendo su testamento marítimo y se les olvida que el que está allí en la barca es ¿quién? El novio. ¿Por qué han de temer? Hombres de poca fe. El novio estaba con ellos. Era momento de gozo y no de tristeza. Pero el Señor Jesucristo da una profecía, o más bien dice algo que va a ocurrir. Mas vendrían días cuando el esposo les será quitado. Y esto es una referencia obviamente a Él y a su camino a la cruz. Él iba a ir a la cruz y después de ir a la cruz y resucitar, Él iba a ser quitado personalmente de la tierra, porque sería llevado ¿a dónde? A los cielos para preparar morada. Y eso es algo que el Señor Jesucristo anuncia desde el principio. Entre más Él se va acercando a Jerusalén, más va a intensificar su anuncio de que era necesario que Él muriera, que Él resucitase y que Él ascendiese a los cielos. Y sería un momento no de gozo, sino de tristeza. Ya el momento cambia, el novio sería quitado, pero no es una mala noticia, era lo mejor. Era lo que más convenía en el plan de Dios. Miren, en Juan capítulo 2, 19, la purificación del templo lo anuncia. ¿Se acuerdan? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Está hablando acerca de su muerte. Incluso con Nicodemo le dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente fue levantada en el desierto, allí en el tiempo de Moisés. Está hablando de que Él iba a ser sacrificado, que iba a morir. En Marcos capítulo 10, usted puede ir conmigo allí, es mucho más diciente. En Marcos capítulo 10, versículo 33 al 34. Miren lo que dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. El Señor Jesucristo le está diciendo a estos fariseos y a los discípulos de Juan el Bautista:
Llegará un momento en donde seré quitado. Esa es la misión. En Juan capítulo 16 les dice a sus discípulos y le dice incluso a los fariseos: todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco más, refiriéndose a su ascensión. Y me veréis, porque yo voy al Padre. Era necesario que el novio fuera quitado. Y el Señor afirma ahí en Juan 16:20: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Sí, los enemigos del novio se alegrarán, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces lo que advierte el Señor Jesucristo en esta respuesta es: llegará el momento, porque le será quitado el novio, que es el objeto del gozo de los discípulos del Evangelio. Él sería muerto y resucitaría, pero debía subir hasta los cielos, hasta el momento de la consumación del reino, hasta el momento de las bodas del Cordero. Pero ¿y por qué esto es así?, dirán sus discípulos, quienes estaban escuchando. Porque es necesario. Es el plan perfecto de Dios. Así que después de esto, los discípulos del Señor Jesucristo ayunarían. Usted lo puede ver en el libro de Hechos. Ellos ayunan. Cornelio estaba ayunando cuando Pedro se le presenta. También vemos que cuando son encomendados Pablo y Bernabé para la primera misión en Antioquía de Siria, ayunan y los consagran. También vemos que el mismo apóstol Pablo dice que su ministerio fue un ministerio de ayunas, 2 Corintios capítulo 6, versículo 5. Y él lo está diciendo es porque sufrió persecución y angustia, pero nunca llevaron el ayuno como un ritualismo legalista, es decir, hacerlo por hacerlo, sino con la conciencia. Ayunamos porque anhelamos que el novio vuelva, porque el novio es el gozo del Evangelio. Y ahora vamos a nuestro tercer y último punto. Ya hemos visto la pregunta sobre el Evangelio de Jesús, ya hemos visto la respuesta del gozo del Evangelio de Jesús, y ahora veremos la superioridad del Evangelio de Jesús. En los versículos 36 al 39 tenemos dos parábolas. Miren que Lucas aclara esto diciendo: les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza, no se ve bien con el viejo. Primera parábola. La segunda parábola es la siguiente: y nadie echa vino en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Tenemos dos parábolas que en realidad se traducen como dos refranes o dos comparaciones, dos ilustraciones que contrastan. Ahora, el asunto de la primera parábola es sencillo. Tenemos un vestido viejo que se ha roto por su desgaste, pero tenemos otro que es un vestido nuevo. El tema del vestido nuevo es que es una tela que no está todavía de alguna manera abatada, que era un proceso en el cual se golpeaba la tela para hacerla más resistente y de esa manera sí poderla habituar a otra tela que ya había sido objeto de este proceso, de poder resistir. ¿Qué ocurre? Tenemos algo que parecería ilógico. Primero, vas a dañar un vestido nuevo para arreglar uno viejo. De allí, mis hermanos, que es preferible la camiseta nueva que arreglar la camiseta de pintuco que tiene vieja. Cuidado con la avaricia. Ahora, el asunto es lo siguiente: ¿por qué es ilógico? Mire, porque está dañando uno nuevo. Segundo, porque por proceso normal de la tela nueva se va a estirar al no haber sido pasada por el proceso, ¿cierto? Y lo que va a ocurrir es que va a ser peor el roto que tenía el vestido viejo. Y tercero, pues eso no armoniza, eso no se ve bien, se va a notar incluso hasta el cambio y el tono del color de la tela. Por tres razones no es algo lógico y adecuado hacer esto. Pero viene la segunda parábola. La segunda parábola dice: tenemos vino nuevo
y se va a meter en odres viejos. Bueno, los odres eran una especie de bolsa que se hacía con piel de animal, con cuero de animal, cuero o piel de cabra, y lo que se hacía era para precisamente convertirse en un recipiente para el vino. Recuerden que el vino tiene fermentación, así que a medida que el vino fermenta, se van inflando por los gases el odre o el recipiente. Por tanto, es ilógico que usted tome un odre viejo, que ya está inflado, que ya tiene una resistencia máxima, y le ponga un vino nuevo, porque al empezar a fermentarse el vino nuevo, entonces el odre cederá y se romperá, y lo ilógico es que entonces usted perderá tanto el odre como el vino. Es algo ilógico. Lo que está tratando de explicar en todo lo que explica nuestro Señor Jesucristo es que para los fariseos el Evangelio de Cristo era una novedad, nuevo. Era algo ilógico en su tradicionalismo y legalismo. Recuerden que esto es una batalla no de ayuno, sino una batalla del mensaje y la doctrina, una batalla de maestros. Y ellos están tratando de deslegitimar a Cristo como maestro. Y ellos están mirando al Señor Jesucristo y lo que dicen, todo lo que tú enseñas es totalmente nuevo. Eso va en contra de la ley de Moisés, pero en realidad no iba en contra de la ley de Moisés. Iba en contra era de su tradicionalismo, de su legalismo. Ahora noten esto, la figura de contraste. El contraste nos muestra virtudes de una cosa y los defectos de otras. También nos muestra que las dos cosas pueden ser similares, pero no son iguales. La tela del vestido nuevo y la tela del vestido viejo son similares, pero no son iguales. El odre viejo y el odre nuevo son similares, pero no son iguales. Así que son incompatibles. Incluso el intento de mezclarlo lo que hace es dañarlos. No sirven. Y en este caso Cristo está diciendo, lo nuevo es mejor que lo viejo. Lo nuevo es mejor que lo viejo. Es mejor el vestido nuevo y es mejor el odre nuevo. Pero ustedes prefieren lo viejo. Su ritualismo, su legalismo. Pero en realidad lo que debe pasar es que ustedes deben de elegir lo mejor. Lo mejor es lo que ustedes deben de elegir. Pero adivinen qué hace el legalismo. ¿Qué dice el legalismo? Miren el versículo 39. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Típico caso de los niños cuando no quieren probar algo nuevo. Eso no me gusta, papá. No lo has probado. No me gusta, papá. No lo has probado. Bueno, como yo ya me senté en mi tradicionalismo, en mi legalismo, entonces eso nuevo yo no lo quiero probar. Es mejor lo viejo. La terquedad del corazón. Así que si observamos el contexto, lo que el Señor Jesucristo está mostrando aquí es la incompatibilidad del mensaje de Jesucristo, del mensaje del Evangelio de Jesús, con el legalismo tradicionalista fariseo. Hay una incompatibilidad. El mensaje del reino es contrario al tradicionalismo de los fariseos, escribas y sacerdotes. Él ya lo dijo. Yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplir la ley y los profetas. Pero Él ha corregido el significado de la ley. Les ha mostrado que en realidad lo que busca Dios no son apariencias externas, sino la transformación del corazón. Es la transformación del corazón. Por eso hay incompatibilidad entre ambas doctrinas, la de los fariseos y la de Cristo. Porque la de los fariseos cambia las apariencias. Sí. Usted puede cambiar su manera de vestir, incluso su manera de hablar. Puede cambiar sus hábitos, pero si su corazón no ha sido transformado, usted no entrará al reino de los cielos. El Evangelio de Cristo busca el corazón, más que las apariencias. Y es por eso que el cristiano vive la ley y obedece la ley. Pero lo hace por deleite. No lo hace porque le toca. Y algunas personas entonces dirán, pero bueno,
Ser cristiano y ser evangélico no se supone que es hacer cosas que no me gustan, como ayunar, como orar largamente, dejar de hacer lo que me gustaba antes. ¿Eso no es aburrido el evangelio? Por eso algunos creen que mejor esperarán hasta el último día de sus vidas. Tienen esa filosofía: no, pastor, yo voy a disfrutar mis días. Si es la voluntad del Señor, cuando esté a punto de fallecer, a punto de partir de ese mundo, yo me arrepiento. Necedad. Porque piensan que la vida en el mundo, la vida en los placeres ilícitos, es la vida de alegría. La verdadera vida de alegría es la vida del evangelio. Es obedecer la ley de Dios. Pero aquí Cristo está haciendo algo mucho más profundo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 8, versículo 13. Y es que Cristo está diciendo que Él ha venido a establecer un nuevo y un mejor pacto. ¿Qué era el antiguo pacto? El antiguo pacto era obedecer las leyes y estatutos y los mandamientos de Dios que fueron dados en Sinaí, el pacto que Dios hizo con Israel. ¿Pero ese pacto les daba vida eterna? No. ¿Les daba una tierra prometida física? Sí, pero no les daba un reino celestial. En cambio, el pacto que ha venido a establecer Cristo, a confirmar, es un pacto de gracia. No es a través de las obras, no es a través de los ritos, no es a través del legalismo, es a través de la fe en Cristo Jesús. Y es un mejor pacto. Es un nuevo y mejor pacto. Mire lo que dice el autor de Hebreos, Hebreos capítulo 8, versículo 13, refiriéndose a esto. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo ¿al qué? Al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo ¿a qué? A desaparecer. Aquí Cristo apunta a algo mucho más profundo, y es el hecho de que la ley ceremonial, los ritos, los sacrificios, las ofrendas, la expiación a través del asesinato, o el sacrificio, mejor, no asesinato porque parece muy ambientalista, de los corderitos, de las ovejas, eso será abolido, porque Él cumple siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ya no es necesario circuncidarse, ya no es necesario ni siquiera seguir el calendario judío, ya no es necesario incluso usar la kipá. Por cierto, la kipá no está regulada en el Pentateuco ni en la Torá. Ya no es necesario ponerse un manto para poder orar. No es necesario que lleves una dieta kosher, ni que te cuides de los animales inmundos prescritos en el Pentateuco. Todo eso era sombras de un mejor pacto. Sombra en donde nos muestra que es imposible que el hombre sea salvo por obras. No podemos ser salvos por obras, solo por gracia. Por eso el Evangelio parece nuevo, pero no es nuevo. Eso fue algo que fue anunciado desde antes de la fundación del mundo. Era necesario un redentor, porque Adán no es capaz de redimirse a sí mismo. No puede volver al Edén por sus propias obras. Necesita la simiente de la mujer. Necesita a Cristo. Por eso es un mejor pacto. Y el asunto es, mis hermanos, el legalismo invita a que mezcles el vino nuevo y fresco del nuevo pacto con lo viejo y el odre viejo del antiguo pacto. Y son incompatibles. El apóstol Pablo lo que dice es: esa tendencia judaizante de volver a la antigua ley te vuelve esclavo. Y no hemos recibido espíritu de esclavitud. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor. No. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Lo que está diciendo Pablo es: ya no vives para Dios como siguiendo estrictas normas, porque si no te vas a condenar. No, seguramente te vas a condenar por tus obras. Pero si tú has creído en Cristo por la fe, el Espíritu Santo ha venido a morar en ti, y el Espíritu Santo no te ha dado espíritu de temor, sino más bien te confirma que eres hijo de Dios. Es más profundo. Lo que Lucas quiere decirle a su audiencia, a nosotros, es: estamos bajo la gracia. Es por gracia. Pero ojo, la gracia no es libertad para pecar.
porque pecar en realidad es esclavitud. Así que la gracia es para tener libertad de vivir santamente para Dios. Por eso, mis hermanos, les recuerdo, el cristiano es bienaventurado. El cristiano no es un amargado. El cristiano no es un Olafo pequeño, es un cristiano. Es un Cristo pequeño. Es alguien que sigue la imagen de Cristo, es su discípulo, pero ama vivir como Cristo. Se deleita en vivir para Cristo. Por eso el cristiano no le parece una carga pesada dejar de decir mentiras. Dice, yo amo la verdad porque mi Cristo me enseñó la verdad, así que yo no tengo problemas para dejar de decir mentiras. Voy a luchar por eso. Por eso el cristiano se rehúsa también y busca luchar contra la ira, con ese espíritu gruñón, la ira injustificada. El cristiano mortifica su ira y se deleita en luchar por tener paciencia, por tener humildad y mansedumbre. Él se deleita, él disfruta mucho ser cristiano. Y por eso le duele tanto el pecado. Por eso le duele tanto el pecado. La vida en el Evangelio es reflejar la felicidad y el gozo de ser salvados. Es vivir la libertad en Cristo. Pablo lo dice en Gálatas, ya lo leímos. En el capítulo 5, versículo 1 al 13, lo que Pablo está diciendo es, hemos sido libres, ya no estamos en la esclavitud de aquellas ceremonias, no es por la circuncisión, no es por la ley. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Es por gracia, no es por ritualismo, no es por sacrificios adicionales. El Evangelio de Cristo solo habla de la salvación por la fe, no la fe y algo más. La mayor obra la hizo Cristo. Él se humilló, Él se hizo hombre, obedeció la ley de manera perfecta, sufrió el castigo de la ley en la cruz, murió, pero al tercer día resucitó. Y eso quiere decir que el Padre aceptó su sacrificio de manera perfecta y hoy está a la diestra de Dios. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, el Evangelio de Jesús rompe el legalismo fariseo. Déjame terminar con unas aplicaciones. Primero, para los creyentes, mi hermano, aquí lo que quiero es apelar a tu conciencia. La conciencia de orar, leer la palabra, de congregarte con alegría. Leer la palabra, orar, debe ser algo que se debe hacer sonriendo. Solo haz este ejercicio. Solo haz este ejercicio. Cuando ores, sonríe. Cuando leas la palabra, sonríe. Cuando vengas a la iglesia, sé desobediente al 12º mandamiento. No pongas cara larga. Sonríe. Y yo aquí no estoy hablando de superación personal, ni de cómo tú sacar el tigre que hay en ti, no. Estamos hablando de lo que Cristo nos ha dado, el gozo del Evangelio. Es la persona más feliz del mundo, pero que se te note. Como dice un amigo, avísale a tu cara que eres feliz. Porque no lo reflejas. Pero si para ti orar es una carga, si para ti leer la palabra es una carga, revisa tu evangelio, revisa lo que vives. No te dejes contaminar del legalismo farisaico. No te dejes contaminar del legalismo farisaico. Para Daniel no fue una tortura dejar de comer ciertos alimentos. Para él fue un gozo. Porque él amaba a Jehová, a su Señor. Debemos de tener más bien la actitud de María y no la de Marta al momento de servir a nuestro Señor. Hay que disfrutar incluso del sufrimiento por el Evangelio. Sí, hay que disfrutar mucho del sufrimiento por el Evangelio. Miren, le decía a una hermana que a veces pensamos que sufrir por el Evangelio es que nos lleven, nos torturen o nos hagan bullying por las redes sociales. Si usted no quiere bullying en las redes sociales ni persecución por las redes sociales, es fácil. Usted le da a cerrar sesión y eliminar la cuenta y ahí deja de sufrir el padecimiento por la persecución por Cristo.
Pero a veces sufrir el Evangelio es ser una esposa piadosa. Sí, a veces implica sufrir el Evangelio eso. Ser una esposa piadosa que a pesar de que tu esposo te trate con aspereza, tú le respondes con mansedumbre. Que a pesar de que incluso él te ha dejado de servir como sacerdote, tú sigues orando por él y amándolo a él. Pero pastor, duele. Bienvenida al Evangelio. Lo mismo para el esposo. El esposo que cree que su esposa debe ser la gran santa, la mujer virtuosa de Proverbios 31, y no lo ve, entonces la trata como una incrédula. Mi hermano, sufrir por el Evangelio es evangelizar a esa que es tu primera oveja, morir por ella. Es incluso que cuando te contestan de indebida manera, sin ninguna sujeción, tú le respondas con amor. Y debemos disfrutar eso. Sí, debemos disfrutar eso. Por eso el llamado del Evangelio es: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y el Señor le añade: y gózate. Gózate en seguir a Cristo y sufrir por Cristo. Gózate en eso. ¿Tendremos sufrimiento en esta tierra? Sí, nos fue quitado personalmente al Señor. Pero ojo, Él no nos ha dejado huérfanos. Él nos dejó a su Santo Espíritu, el Consolador. Juan 15:7 lo dice: os conviene que yo me vaya. Es lo más conveniente, dice el Señor Jesucristo, y si Él lo ha dicho es verdad. Él es la cabeza de la iglesia. Y cuando se refiere a que se vaya, se refiere a su presencia personal. Él está ¿dónde? A la diestra de Dios Padre, pero Él no nos ha dejado solos. Él dejó al Santo Espíritu, al Consolador. Y dice el Señor: lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Y estaréis tristes, pero ojo, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Yo los volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie. Eso traduce en que es cierto. Mientras estemos en este lado del sol, nuestra tristeza es parcial, pero no total. Y nuestro gozo todavía no es cumplido perfectamente, pero hay gozo. Porque el fruto del Espíritu también es gozo. Hay alegría. Pero ¿cómo serán nuestras caras? No largas, sino alegres cuando veamos al novio personalmente. Qué gran día será ese. Por último, no podemos mezclar la buena y mejor enseñanza del Evangelio de la fe en Cristo Jesús y la salvación por gracia con lo antiguo que quedó abolido, la ley ceremonial o algo más. Y hoy en día tenemos muchas cosas por las cuales tener cuidado. El catolicismo romano dice: es la fe en Jesús y también en María y los santos. ¿Sí notan? Le agregan algo más. Además dicen también son obras y penitencia para perdón de pecados. Sí, creen en Jesús y serás perdonado, pero haz obras y también penitencia. Le agregan algo más. Están mezclando vino nuevo en odres viejos. El pentecostalismo o carismatismo, y aquí con todo el respeto de muchos de nuestros hermanos carismáticos, pero dicen, es el arrepentimiento y la fe en Jesús y además el bautismo en el Espíritu Santo, como una experiencia adicional. O sea que tú, después de haber creído en Cristo, tú debes de orar al Espíritu Santo para que Él te dé una experiencia sobrenatural que se traduce en hablar en lenguas o en tener ciertos dones. Y si no lo has vivido, entonces te falta piedad. Eso no es cierto. Eso no lo enseña la Escritura. Ese no es la obra del Espíritu Santo. Los adventistas del séptimo día agregan que además de seguir a Cristo, se debe seguir el Sabbat, el día sábado, el último día de la semana, la dieta de Levítico, evitando animales inmundos, la fe y la obediencia a la ley ceremonial y civil de Israel. Eso es mezclar vino nuevo con odre viejo. Los judíos mesiánicos: hay que celebrar las fiestas, guardar el calendario judío, guardar una dieta kosher, una dieta judía. Hay que hablar en hebreo. No se le puede decir Jesús, sino Joshua o Yeshua. No se le debe decir el Mesías, sino Yeshua HaMashiach. Disculpen mi pronunciación en hebreo. Gracias a Dios no tengo que
hablar hebreos para ser salvo en Cristo Jesús. Pero tristemente esto se ha mezclado con el evangelio. Lo han mezclado. El legalismo, interponer formas de vestir o prácticas adiáforas que la Biblia no condena, pero las tratan como si fueran totalmente ilegales delante de Dios, como hacer un deporte. O por ejemplo, como ver televisión. Hay muchas cosas que mezclan el buen evangelio con cosas que no están prescritos en el evangelio. Pero ojo, esto no nos debe llevar al otro extremo. La ley moral está vigente. No es el medio de salvación, pero es el medio por el cual el alma salvada glorifica a Dios. Y esto nos debe llevar también a reflexionar sobre la manera en que cumplimos la ley de Dios. Así que mi hermana, mi hermano, no es que te vistas como una momia, pero tampoco que te desnudes. Ojo, no es que no veas un programa de televisión, pero tampoco que te esclavices a él o veas lo que no debas ver. Aquí es donde está la sabiduría que trae el Evangelio de Cristo. Vamos a orar.